Realiza el licenciado Carlos Sellaro desde Sellaro y Asociados. Carlos, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, retomando esta semana que viene de un descanso para algunos, otros hemos seguido en la tarea cotidiana, pero siempre analizando la economía. Tal vez en tu caso particular, este descanso haya podido contribuir para tu análisis. A ver, nuestro Sergio Massa, nuestro ministro Sergio Massa, ¿qué podría hacer de aquí en adelante en materia de economía? ¿Y dónde estamos, además, Carlos? Vos decías, Miguel, uno se pone a pensar, ¿no? La verdad es que intenta ponerse en el lugar del otro para evaluar qué caminos está pensando seguir. Y la verdad es que mi impresión, muy personal, es que Sergio Massa quiere llegar al segundo cuatrimestre del año que viene, logrando estabilizar relativamente la economía a través de tres cosas que me parece que son prioridades para él. La primera, explícita, ¿no es cierto? Quiere que a través de los acuerdos de precios y algunos otros factores que han estado jugando, la inflación pueda situarse en torno al 4% en abril. Parece un objetivo ambicioso, si se quiere. Todo indicaría que este jueves, cuando el INDEC dé a conocer la inflación, podría estar en torno al 6% y tal vez un poco por debajo. Contigo hemos dicho que el principal factor que va a jugar para que la inflación se descomprima es el escenario de poco poder adquisitivo de la gente y la debilidad de la demanda, ¿no es cierto? Y esto va a seguir jugando. Ese es el primer, me parece, objetivo que él quiere conseguir en abril del año que viene. El segundo es cumplir las metas del acuerdo con el Fondo Monetario y que el Fondo Monetario, cuando haga la revisión anual entre febrero y marzo del año que viene, diga, la Argentina cumplió. La Argentina cumplió el primer año del acuerdo, y esto obviamente sería un espaldarazo, no solamente para el ministro, sino para las condiciones de la Argentina a nivel internacional. Y lo tercero que quiere conseguir, por supuesto, es evitar un golpe devaluatorio. Si él llega a abril, más o menos consiguiendo esas tres cosas, evidentemente que va a estar posicionado de una manera importante, porque va a poder salir a decir, bueno, a ver, yo tomé las riendas de la situación económica cuando parecía que todo se iba al diablo, en realidad, cuando pensemos en julio, cuando se hablaba de hiperinflación y un montón de otras cosas más, de manera inconducente. ¿Te acuerdas? Siempre dijimos que eso no estaba en la agenda. Pero en realidad era lo que la opinión pública pensaba y algunos medios de comunicación, y él va a utilizar eso. Si consigue esos objetivos, va a decir a marzo, bueno, yo conseguí encauzar el carro. No estamos en el mejor de los mundos, por supuesto, va a seguir habiendo un escenario muy débil en términos económicos, no va a haber recuperación del poder adquisitivo de millones de personas, pero él va a poder decir que la inflación se está acomodando, que la Argentina está cumpliendo sus compromisos internacionales y que no se convalidó un golpe devaluatorio que iba a ser algo muy duro. La pregunta de quien nos está escuchando sería esta: ¿es posible que consiga esos tres objetivos? La respuesta es sí, es posible que los consiga, y él, por supuesto, si llega al segundo cuatrimestre del año que viene, consiguiendo esos elementos y esos objetivos, sobre todo después de lo que declaró la vicepresidenta, sería como un candidato opuesto de cara a las próximas elecciones. Pero la pregunta sería esta: ¿hay riesgos de que no pueda cumplir esos objetivos? Y sí, por supuesto que sí, y hay uno, Miguel, que es el que todos conocemos, por supuesto, ¿no? Que es un riesgo extraeconómico que tiene que ver con el clima. Porque ya hemos perdido la mitad de la cosecha de trigo en la Argentina. Sí, sí. Ahora, si el clima continúa golpeando de la manera que lo está haciendo, corremos el riesgo de que haya un severo daño sobre la producción de maíz y de soja. Y si eso ocurre, por supuesto, se puede ser un condicionante fuerte para que Sergio Massa consiga los objetivos que se planteó de cara a abril, ¿no? Carlos, ¿Sergio Massa sabe de economía? Creo que sí, y tiene un equipo, por supuesto, detrás de él, que va acompañando, pero te acuerdas que siempre hemos dicho, ¿no? En realidad, también hay que decir que hay un plan económico, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que marca la cancha claramente, es decir, la hoja de ruta está marcada en un acuerdo que fue celebrado entre la Argentina y el Fondo Monetario en marzo de este año. ¿Se sigue emitiendo, Carlos? Bueno, lo que pasa es que la emisión está planteada en el mercado secundario, digamos. Hay emisión, pero es cierto que el déficit fiscal está disminuyendo en sintonía con lo que está acordado con el Fondo Monetario. Bien.
va a haber una mayor inyección de recursos en las próximas semanas en términos de gasto social, que siempre ocurre en diciembre, pero que está de alguna manera contenido dentro del acuerdo con el fondo. En realidad, el gobierno argentino está cumpliendo el acuerdo con el fondo en términos de disminuir el nivel de emisión del Banco Central para financiar al gobierno. Pero es cierto que hay una emisión del Banco Central para comprar, no me quiero poner finito en esto, para comprar bonos del gobierno argentino en el mercado secundario. Algo que no estaba previsto y que tiene que ver con la incertidumbre que ya se va generando en los mercados en términos del escenario preelectoral, llamémosle así, ¿no? Bien. Pero en términos del acuerdo con el fondo, el gobierno argentino está cumpliendo la decisión o el planteo de que tenía que salir al mercado a buscar recursos para financiar el déficit fiscal y dejar de pedirle al Banco Central vía emisión. Esto está ocurriendo porque el gobierno argentino, decíamos, está cumpliendo el acuerdo con el fondo. Lo que pasa es que el Banco Central está emitiendo por otra vía, comprando bonos del gobierno argentino en el mercado secundario. Por ahora no es un tema serio, digamos. Podría ser serio en los próximos meses si se profundiza la tendencia. O sea que estamos trabajando para cumplir con el Fondo Monetario, como ya se ha dicho y todos conocemos. Cuando uno le debe a alguien hay que pagar, y para pagar hay que trabajar para pagar, generar divisas para pagar. ¿Y después vendrá la atención para la economía nuestra? Mi impresión es que lo que quiere Sergio Massa es cumplir el acuerdo en el primer año con el Fondo Monetario. Después va a haber, obviamente, desvíos. Cuando lleguemos al escenario electoral va a haber desvíos, el gasto público va a volver a aumentar, etcétera, etcétera. Pero eso no sería tan preocupante, porque no, políticamente hablando, porque en realidad esos desvíos aparecerían recién en la segunda revisión anual del Fondo Monetario, que sería después de las elecciones. Por eso que lo que le importa centralmente al gobierno argentino es cumplir a rajatabla el primer año del acuerdo. Lo que pase después se verá, porque obviamente las elecciones pasaron a ser prioridad. Bueno, seguiremos trabajando nomás, Carlos, para generar dinero. ¿Qué va a hacer? Y bueno, y digo, la incertidumbre planteada con respecto al clima que se está poniendo muy complicada. Está complicado, sí, señor. La sequía, la niña está muy prolongada y bien lo has descrito recién. Las cosechas matrices de la producción primaria argentina están condicionadas por esta falta de agua. Porque el tema es, ¿no es cierto? Por supuesto que va a llover, pero los pronósticos indican que va a llover por debajo del promedio que corresponde a estos meses. Sí. Es que venimos de 3 años de niña. Claro, claro. Porque una cosa es que te llueva por debajo del promedio cuando vos venís con un perfil de humedad del año anterior, y otra cosa es esta situación, muy delicada. Soja, maíz, trigo, y en consecuencia va a faltar leche, producción de leche, ¿no? Y va a faltar leche, porque no es solamente soja, trigo y maíz, Carlos, viene todo, por supuesto, todo y además, Miguel, me parece inevitable que empiece a subir el precio de la carne vacuna después de marzo, porque hoy estamos frente a un proceso de liquidación, es decir, muchos productores en la región pampeana han salido a liquidar animales porque no tenían las pasturas y las reservas adecuadas para sostener la carga animal, y eso está generando una sobreoferta que de alguna manera descomprime el precio, pero acá estamos hablando de un ciclo biológico, de tal manera que en realidad esto se da vuelta en algún momento del segundo cuatrimestre, y los precios van a subir inevitablemente en carne vacuna, por más que la demanda siga débil, digamos. Los precios van a subir por un problema de oferta. Bueno, una pequeña referencia te pido, porque es de rigurosa actualidad. ¿Qué importancia tiene, Carlos, este acuerdo que ha hecho nuestro gobierno con el de Estados Unidos por el tema blanqueo, para saber cuánta plata hay nuestra y dónde está allá en Norteamérica? Bueno, se supone, por supuesto, que hay mucho dinero no declarado en el exterior y fundamentalmente en los Estados Unidos, y que este cruzamiento de información con lo que sería la AFIP norteamericana puede darle al gobierno argentino más elementos para presionar a las empresas y particulares que han desviado recursos. Vamos a ver, porque en realidad va a entrar al Congreso de la Nación probablemente el día jueves un proyecto de blanqueo donde se le va a decir, asustándolo a empresarios y a particulares, miren, vamos a saber lo que están haciendo, así que preséntense al blanqueo y acomoden esta situación. La verdad que es todavía prematuro evaluar si ese cruzamiento de información va a ser efectivo en términos técnicos. Por ahora es como que están metiendo miedo con ese tema, intentando que muchas empresas, aunque no sepan qué efectivo va a ser ese cruzamiento de datos,
se prevengan de esa situación blanqueando recursos, ¿no? La verdad, vamos a ver, es una pulseada esta, es una pulseada. Vamos a ver, algún proceso de blanqueo evidentemente va a haber, pero yo no tengo tanta expectativa de que efectivamente, desde el punto de vista técnico, el cruzamiento de información sea muy efectivo. Que muchos argentinos y empresas argentinas tienen gran cantidad de recursos en el exterior es un tema que sabemos todos, pero en realidad no es tan fácil identificarlos puntualmente, ¿no? Bien. Carlos, muchas gracias. Buena semana. Chao, Miguel, buenos días. El licenciado Carlos Sellado.